Desde mediados del 2019 y en los primeros 5 meses del 2020, hemos observado que la tasa de cambio en Colombia es cada vez más creciente. Cada vez hay que dar más pesos por un dólar, lo que genera desequilibrios macroeconómicos importantes en producción, en niveles de empleo, estabilidad de empleo y controles a los niveles de precios. De allí que algunos analistas consideren de que la única manera de controlar el crecimiento de la tasa de cambio sea dolarizando la economía. Sin embargo, varios economistas consideramos que las condiciones para dolarizar la economía colombiana no están dadas. Es decir, Colombia posee una moneda que goza de plena confianza en el público. Para argumentar por qué no dolarizar la economía colombiana, daría al menos 7 razones fundamentales. La primera razón es tomar en cuenta el contexto histórico del comportamiento de los precios en la economía colombiana. Colombia es uno de los pocos países de América Latina que no ha sufrido hiperinflación. Es decir, es una economía que ha contado con un buen manejo monetario. Y ese buen manejo monetario le ha permitido ser de los pocos países en América Latina de no tener inflación. E inclusive en los momentos más álgidos dentro de toda su historia. Vamos a tomar al menos 3 casos históricos bien importantes que muestran la efectividad en el manejo que ha realizado la economía colombiana en la inflación. El primer evento, pensemos en el año de 1903, año en el cual se disuelve los Estados Unidos de Colombia. Colombia deja de ser un Estado federal y pasa a ser un Estado unificado, centralizado. Observen, amigos, para esa fecha Colombia pierde a Panamá de mano de los Estados Unidos. Colombia no tenía con qué responder, con qué defender a Panamá. Veníamos de la guerra de los 1000 días que costó de más de 270 batallas. De más de 70 batallas. De esas 270 batallas quedamos muy débil en mano militar, en número de soldados. Y Colombia enfrentaba que los soldados que estaban vivos tenían algún problema o mutilación física. Es decir, no teníamos realmente con qué responder, no teníamos la capacidad financiera para responderle, ni y menos la capacidad bélica que tenía Estados Unidos para el momento. Es decir, no había forma de cómo defender a Panamá. Eso lleva a que en la política colombiana se dé por terminado esa existencia de los estados federados, ¿cierto? Colombia deja de ser federal y queda centralizada. Pero hay algo que más nos preocupa y es que para ese momento las inconformidades políticas, el rompimiento de las relaciones con Estados Unidos y la posibilidad de una guerra nos estaba llevando a una desaceleración económica y a un crecimiento de los precios. Allí, en esa época, durante ese año, los precios pudieron crecer, fueron altos. La hiperinflación fue alta. Pudo estar casi bordando el 100%, si no fue un poco más del 100% el crecimiento de los precios. Obsérvese que eso rápidamente
se fue acoplando en la medida en que se logró consolidar el Estado unificado, centralizado y que tuvimos que aceptar el dolor de perder a Panamá. Viene después otra etapa álgida dentro de la historia colombiana. La otra historia álgida fue en el año de 1923. Para el año de 1923 se crea el Banco de la República. El Banco de la República se crea con el 30% de los 30 millones que se le había pagado a Colombia en indemnización por Panamá. Y a su vez, el banco, ese 30% de ese dinero va a servir para fundar el Banco de la República, crear la base monetaria para emitir el peso colombiano, que va a estar respaldada en dólares y oro. Ahí va a estar respaldada la emisión y el valor del peso colombiano. ¿Listo? Para esa época, entonces, se va a generar una desestabilización del mercado. El mercado va a sufrir un cambio y es que desde 1876 más o menos a 1923, la banca antioqueña era, digámoslo así, la banca de mayor confianza en toda Colombia. La banca antioqueña gozaba, la moneda de Antioquia, gozaba del respaldo del Estado soberano de Antioquia. Por lo tanto, la gente comercializaba en toda Colombia con la moneda de Antioquia. Cuando ya llega 1923 y se crea el Banco de la República, se crea con el peso y el peso pasa a ser moneda de curso forzoso. ¿Por qué? Porque todo aquel que negociara con moneda de Antioquia podía ser llevado a la cárcel. Entonces, en ese momento, en la transformación histórica, se va a generar desconfianza en el mercado, porque vamos a empezar a negociar y a comercializar con una moneda que no era conocida. Entonces, van a cambiar las costumbres. Pero gracias a que el Banco de la República, primero, nace privado, porque el Banco de la República de 1923 a 1963 fue una institución privada. Y fuera de ello, el Banco de la República comienza en su gran mayoría de la junta directiva del Banco de la República a estar en representación de personas expertas en el manejo bancario, es decir, en manos de gerentes antioqueños, personas expertas. Por lo tanto, eso calma la incertidumbre en el mercado y se logra controlar los precios. Los precios estuvieron al orden de un 50% en ese momento, pero en contados meses comenzó a darse la calma y se volvió a la estabilidad en los precios, así como ocurrió en 1903 hasta 1923. Volvió nuevamente a una gran estabilidad, es decir, hubo allí dos momentos de gran control. Y el tercer momento, a mi forma de verlo, el más duro, en mi opinión, ya para finales, casi para comenzar, siglo XXI, se va a dar en la década de los 80. Y se va a dar en la década de los 80 porque en Colombia comienza a surgir una nueva clase rica, muy poderosa, que estaba enriqueciéndose de cuenta del narcotráfico, de una actividad ilícita llamada el narcotráfico y que había tenido sus primeros pinitos a finales de la década del 70 en la que llamamos la época marimbera. Ya después viene la década del 80 y durante esa década se va a consolidar unos nuevos ricos con actividades ilícitas del narcotráfico que incluso
llegan a proponerle al gobierno nacional pagar toda la deuda externa. Y comienzan entonces en Colombia a generarse una política llamada una política de intentar extraditar a estas personas. Y uno de los primeros extraditados fue Carlos Leder. Pero ¿qué es lo importante de esa década y parte de hasta mediados de la década del 90, que fue hasta 1995? Más o menos en ese lapso de esos 15 a 20 años, del 75 al 95, es que hay una consolidación de una nueva clase rica que va a permear la política y que la vamos a llamar narcopolítica. Va a permear la guerrilla. ¿Y por qué va a permear la guerrilla? Porque más o menos desde 1986, Rusia o la Unión de Repúblicas Soviéticas se desintegra, comienza a desintegrarse, comienza allí la política de la perestroika. Es decir, el movimiento comunista deja de tener ya la fuerza porque la gran república soviética de países comunistas se desintegra y entonces ya Rusia no puede sostener la guerrilla en América Latina. Como no puede ya sostener la guerrilla en América Latina, la guerrilla va a pasar o va a cambiar su ideología de marxista-leninista y la va a cambiar y va a empezar a financiarse con actividades ilícitas como las del narcotráfico. Y empezamos a hablar en Colombia de la narcoguerrilla, ¿cierto? Entonces miren que aquí hay dos cosas fundamentales. Una nueva clase rica, producto del narcotráfico, que va a comenzar a permear la parte política. Recordemos que uno de los grandes capos del país, ¿cierto? Uno de los grandes capos fue senador. Y empieza a manejarse parte de aquellos municipios donde se puede producir la mata de coca, a ser influenciados políticamente. A su vez, también la guerrilla comienza a infiltrarse en las decisiones políticas de estos gobiernos municipales y nacional. ¿Qué va a pasar entonces? El presidente para ese momento va a intentar nacionalizar esos dineros. Va a dar un primer paso para que esos dineros productos del narcotráfico sean legales. Y ese paso que da se llamó o se le conoció como la ventanilla siniestra. Y empieza a entrar todas esas caletas de dólares porque venían de actividades ilícitas, buscando lavarse como activos. Y hace que la inflación crezca. Y la inflación pasa a más de un 35%. Fue como un 35.6%. Cuando eso ocurre, en la economía colombiana, la inflación siempre se mantenía, primero, inferior al 20% y después ya se trató de mantener en el tope del 30%. No se permitía que estuviera por debajo del 30%. Pero ya se pasó al 35.6%. Llega 1991 y se le da al Banco de la República la decisión, se le da la orden de controlar el crecimiento de los precios, controlar la inflación. Y desde entonces, desde 1991 hasta el año 2020, la inflación pasó de un 21% a un 3.6%. Es decir, la inflación pasó de dos dígitos a ser de un solo dígito.
desde esa perspectiva, nosotros podemos decir que Colombia, dentro de su contexto histórico, ha logrado mantener un buen control de los precios en todo el marco de su historia. Y ello ha obedecido a dos razones. Primero, el Banco de la República, que podríamos dividirlo en 4 periodos. Un primer periodo fue desde su creación en 1923 hasta 1951. Entre 1923 y 1951, la inflación promedio fue de 7.6%. El Banco de la República tenía una sola función: controlar los precios. Y era el Banco Central, el Banco de la República era un banco privado, no era público, era privado. De 1952 a 1963, el Banco de la República sigue siendo un banco privado, pero se le da la función de dar subsidios, de crear mecanismos para subsidiar el crecimiento económico. Cuando ello ocurre, la inflación ya va a dejar de ser de un dígito y va a pasar a ser una inflación de 2 dígitos. Llega a una inflación promedio en ese periodo de tiempo, entre 1952 y 1963, del 10.6%. Perdón. Pasó del 7.6 en 1952 a 1963 a una inflación promedio del 15%. Todo porque ya el Banco de la República no estaba cumpliendo su función principal: controlar la inflación, ser prestamista de última instancia. Ya aquí va a empezar a financiar más directamente el crecimiento económico. La inflación se le sube a 2 dígitos. Pasamos de 7.6 a tener una inflación promedio del 15%. Una tercera época viene del año 1964 a 1991. En esa cuarta etapa, al Banco de la República, el Banco de la República pasa a ser una entidad pública. O sea, ya deja de ser entidad privada y pasa a ser una entidad pública y va a estar en cierta medida comandada por el gobierno nacional. Y ahí la inflación se disparó. Claro, porque el Banco de la República va a perder esa autonomía para el control de los precios y va a poderse convertir en la caja menor del gobierno. Entonces, de 1964 a 1991 va a tener esa característica. Va a pasar a ser un banco público, ya entidad pública, y va a pasar a ser dirigida por el gobierno. Sin embargo, se logra mantener un gran control en el crecimiento de los precios. Sí, es verdad. Nuestra inflación llegaba a topes entre el 20 al 30, pero no pasaba del 30 hasta que se abrió la ventanilla siniestra y llegamos al 35.6. Y ya para 1991, a raíz de ello, ¿cierto? A raíz de ello, y miren que en esa época ya Brasil había tenido hiperinflación, Perú había tenido hiperinflación, Argentina había tenido hiperinflación, Chile había tenido hiperinflación Ecuador. Nosotros no. O sea que todavía seguía un buen manejo de la política monetaria. Y para 1991, entonces se le da al Banco de la República, sigue siendo una entidad pública, pero con autonomía patrimonial, financiera y técnica. Ya, paré de contar.
Desde ese momento, desde 1991 hasta 2020, la inflación volvió a ser de un solo dígito y en promedio la inflación nuestra ha tenido un comportamiento del 5.5%. Durante ese lazo de tiempo, esa ha sido nuestra inflación promedio, 5.5% más o menos. Entonces, miren que desde un contexto histórico, Colombia ha sabido manejar el crecimiento de los precios, que es la principal función que hoy ha dado desde la Constitución Política del Banco de la República, control de los precios. Y fuera de ello, el ministro de Hacienda ha sido nombrado también con ese perfil de economista. Es decir, tanto el Banco de la República como el Ministerio de Hacienda han sido manejados. El Banco de la República principalmente es tecnócrata, solamente grandes economistas, y tiene una junta directiva de 7 personas. Eso es todo. 7 personas que dirigen y se ponen de acuerdo en el manejo monetario del país y lo ha logrado con excelencia. Con excelencia porque estamos en un solo dígito y la economía ha crecido. Y la economía ha tenido buen comportamiento y ha sido una de las mejores economías de América Latina. Una de las mejores. Listo. Viene el ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda tampoco es un tipo político. El ministro de Hacienda finalmente es un economista y una persona que sabe de Hacienda Pública. Es una persona no de tinte politiquero, sino académico, profesor universitario. Y eso eso ha explicado por qué Colombia ha sido uno de los pocos países de América Latina que ha logrado controlar la inflación. Esa es una primera muy buena explicación. Y si Colombia controla la inflación, es capaz de mejorar la capacidad competitiva de sus productos en el mercado internacional y logra estabilizar la tasa de cambio. Ahí está la clave, porque esa variable divide, porque cuando usted toma la tasa de cambio real del poder adquisitivo del dinero, usted lo toma por la tasa de cambio nominal, lo multiplica por los precios internacionales o del país donde usted va a exportar y lo divide sobre la inflación nacional. Y si nuestra inflación es más baja, la tasa de cambio real del poder adquisitivo del dinero nuestro aumenta valor. Es decir, es más competitivo en los mercados internacionales. Primera gran explicación. Colombia ha logrado eso. Eso le ha permitido un país exportador, no muy diversificado, pero con una economía relativamente estable. Entonces, eso genera confianza en el manejo monetario nuestro. Viene una segunda razón. Preguntémonos de dónde procede el valor de la moneda. Y ahí está el problema. El problema número 1 es que el valor de una moneda depende de la capacidad productiva de un país y del buen manejo monetario que hace el Banco de la República. El Banco de la República aumenta el dinero, ¿cierto?, en circulación si crece la producción. A medida que crece la producción, aumenta la cantidad de dinero en circulación, porque hay que pagar más salarios, más materias primas, más insumos, más exportaciones, ¿cierto? Importaciones, todo ello. Entonces esa dinámica va a depender muy bien del buen manejo que hagan del banco, la junta directiva del Banco de la República, el buen manejo que haga, ¿cierto? Estas 7 personas, de las buenas decisiones que tomen, y conforme crezca la producción, crece el dinero. Entonces, eso se ha logrado. Por lo tanto, la moneda de un país o la economía de un país, el crecimiento económico de la economía de un país, la fuerza de la economía de un país, la capacidad productiva de un país es la que le da el valor a la moneda. No es el dólar, no es el yen. Son 2 economías muy fuertes, sí, pero una cosa es pensar que Colombia puede llegar a ser fuerte porque tiene el dólar.
Y eso es falso, porque la moneda de un país, el valor de la moneda de un país, lo da la capacidad productiva de ese país. Y el buen manejo de esa cantidad de dinero en circulación que hace el Banco Central, la autoridad monetaria. Entonces, observen ustedes acá. El problema número uno es que nosotros podemos tener la moneda de un país fuerte, pero si no tenemos una economía bien integrada sectorialmente para poder fortalecer la industria, difícilmente nuestra economía crece. Y si nuestra economía no crece, pues no puede crecer el valor de nuestra moneda. Para que nuestra moneda crezca en valor, el país tiene que ser más competitivo internacionalmente. Y para ser más competitivo tiene que ser más innovador, mejores diseños de productos, crear nuevos bienes para exportación, es decir, ampliar su capacidad de exportadora. Y para ello implicaría que nosotros los académicos, nosotros las universidades, tenemos que apoyar más el crecimiento de la industria. Y si usted observa en Colombia, uno de los grandes pecados que tenemos es que la universidad no está acompañando realmente, no está acompañando realmente al sector productivo. Son muy pocos los casos en la economía colombiana donde la universidad está acompañando al sector productivo. Mientras no exista un matrimonio fuerte entre la universidad y la empresa difícilmente podrá diseñar cada vez nuevos y variados productos para ser más competitiva en los mercados internacionales. Y mientras que eso no ocurra, nuestro valor de nuestra moneda no va a crecer. Seguiremos exportando los mismos bienes y todos sin valor agregado. Es decir, el mismo banano, pero en mata. El mismo frijol, pero en mata. El mismo café, pero en mata. Las mismas flores, pero en mata. Pero sin valor agregado no estamos haciendo nada. Una cosa es enviar las compotas y otra muy diferente, enviar el banano. Entonces, observen, señores, que mientras que ello no exista, nuestra moneda no va a valer. Entonces, usted puede traer un dólar, pero ante una economía empobrecida. Un dólar que tiene razones de ser en su valor es por la economía norteamericana y por la cantidad de activos que representa y por esa capacidad de colonizar, de monopolizar y ser uno de los más grandes fuentes de exportación y de importación. Pero no porque nosotros hagamos innovación, seguimos haciendo lo mismo. Por lo tanto, nuestros salarios no mejoran, nuestra economía no crece. Nuestra economía crece si somos capaces de ser innovadores, si somos más industrializados, si somos capaces de diseñar nuevas formas económicas de riqueza. De lo contrario, eso es imposible. Entonces, el valor de una moneda, quiero que se entienda, proviene del PIB y del manejo, no de asumir la moneda de un país fuerte. La moneda de un país fuerte es de ese país, pero cuando llega acá, paga los salarios dependiendo de la capacidad productiva del país. Ya, eso es todo. Bueno, tecnicismo económico. Es la tercera razón. Es los aciertos del tecnicismo económico. Sí, el Banco de la República es gerenciado directamente por tecnócratas, personas muy aparte de la política, personas que son principalmente economistas que viven para la economía y que sus decisiones obedecen única y exclusivamente para el crecimiento económico, para el mejoramiento del bienestar económico. No
para el mejoramiento o el bienestar de un partido político. Entonces, las decisiones de la economía en el Banco de la República es hecha por tecnócratas, personas que están tomando decisiones en bien de todo el país, de controlar la inflación, mejorar la capacidad de pago de los consumidores, lograr mantener estabilidad en los salarios, que los empresarios sepan más o menos cuál es el comportamiento de la tasa de cambio para poder racionalizar los precios y lograr mantener las utilidades esperadas. Es decir, la certidumbre, que los márgenes de error sean mínimos, que la inflación sea predecible, que los crecimientos sean predecibles, es decir, que se dé una cierta gran estabilidad. Gracias a ese tecnicismo del Banco de la República es que logramos. Una cuarta razón, las funciones del Banco de la República. Las funciones del Banco de la República están o condicionan, digámoslo, esa autonomía que poseemos. Dentro de las funciones del Banco de la República, nosotros tenemos que es controlar la tasa de cambio, que es ser banquero, banco de bancos, que es ser prestamista de última instancia, que es imprimir monedas y billetes. Y ese trabajo de imprimir monedas y billetes y ese trabajo tecnocrático del buen manejo de la oferta monetaria en circulación dentro del país es lo que le ha permitido al banco esa autonomía. Y esa autonomía patrimonial significa patrimonial, financiera y técnica. Esa autonomía se defiende con el control de los precios. Por eso el Banco de la República, para pagar su nómina, para hacer gastos de funcionamiento en toda su infraestructura, no demanda dinero del gobierno. No depende del gobierno. Eso lo dio la Constitución del 91. Es decir, el Banco de la República genera sus propios ingresos para su sostenimiento. Eso no quiere decir de que el Banco de la República no tenga que rendir informes contables. Obviamente que rinde informes contables. Y ustedes han observado de que difícilmente se habla en Colombia de corrupción en el Banco de la República. No, es una entidad que goza de una gran aceptación, que es muy tecnócrata. Uno escucha escándalos de manejos, de malos manejos del Banco de la República. Y más en un país donde el clientelismo político se toma el diario vivir de la economía nacional. El diario reflexionar de la gente del común, donde se convierte en un hecho casi natural el de los vicios políticos. Es la única institución que permanece incolume. Por eso logra controlar la inflación. Al punto de que no hay otra entidad pública en Colombia que mantenga una contabilidad tan exacta y al día como lo mantiene el Banco de la República. En todas las demás instituciones hay atrasos en informes contables de un día para otro, de una semana. La gente presenta reclamaciones, pero en el Banco de la República, si algo es particular, es el buen manejo y la contabilidad exacta, a minuto, a segundo, de lo que una persona posee. Eso genera confianza.
Y uno dice, el Banco de la República está bien manejado, bien manejado. La gente ahorra para un futuro, porque ve que en el Banco de la República hay seriedad en el manejo. Si la gente no hubiera responsabilidad en el manejo del Banco de la República, la gente no ahorraría dinero para jubilarse. La gente invertirá en cualquier otra cosa, menos en ello, porque no tendría una moneda fuerte, estable. Es decir, goza de la confianza de los colombianos. La gente ahorra para pensión 30, 35 años. La gente ahorra para comprar una vivienda. Cuando se presentaban ciertas inestabilidades, ¿cierto? Se pasó del UPAC a la VR y se obligó que el sistema financiero empezara a devolver dineros a las personas que inclusive perdieron hasta sus viviendas por una mala decisión política, por una externalidad sobre un bien público común. Y eso fue llevando poco a poco a hacer las correcciones. Y desaparece el UPAC y se consolida la VR. Y el Banco de la República fija la tasa de interés mínima del mercado. Perdón, máxima. La tasa de interés máxima del mercado la fija el Banco de la República. Y desde entonces hemos tenido pequeños tropiezos, pero que se ha mantenido la estabilidad al punto de que la inflación no sube, sino que antes baja. Antes baja. Del 2000 a 2020 ha bajado. De 1991 al 2020 ha bajado. O sea, siempre ha tenido una pendiente negativa. Entonces, no hay que dolarizarla, porque el público tiene la confianza. El público ahorra, cifra sus sueños, sus deseos de autorrealización. Las empresas hacen sus pagos. La gente recibe esos pagos, comercializa y paga sus deudas, gracias en la confianza del dinero. Entonces, no se ha mantenido nunca el peso colombiano ha perdido valor. No se ha vuelto un caramelo, como puede ocurrir con otras monedas, como el caso de Venezuela, donde su moneda no tiene ningún valor, que inclusive hasta el presidente hoy por hoy está exportando gasolina, pagando en crudo, pagando en oro. Nosotros tenemos reservas de oro, nuestras reservas internacionales siguen siendo muy importantes en oro para respaldar el día de mañana cuando el peso no tenga ningún valor, llegar a los estados lamentables de Venezuela y tener que pagar en oro, en lingotes de oro. Esperemos que eso no nos ocurra. Pero amigos, aquí sí usted debe tener muy en claro lo siguiente. Mire que dentro de las reservas internacionales están las transferencias de las operaciones netas. Dentro de las transferencias a las operaciones netas significa que son aquellas multinacionales que producen en el país y que no son de Colombia, que es una multinacional francesa, como el Éxito. Puede ser una multinacional alemana, como Bayer. Puede ser una multinacional norteamericana, como Palmolive, como Everready. Es decir, nosotros aquí hay multinacionales que producen vehículos que no son colombianos, que producen pastillas para el dolor de cabeza que no son colombianas, empresas que producen pilas que no son colombianas, empresas que producen y fabrican, manufacturan computadores que no son colombianas, sino que son multinacionales extranjeras. Entonces las operaciones netas en nuestro país es que cada vez sale más plata y se van para afuera. Esa plata que se va para afuera
esa plata que se va para afuera está mostrando la debilidad de nuestra economía, porque no son empresas nacionales, son empresas multinacionales que conquistan nuestro mercado. Entonces, cuando usted mira las transferencias, operaciones netas, siempre van a ser negativas, porque nosotros tenemos muy poca empresa nuestra afuera. La mayoría de las empresas que están acá son extranjeras. Eso muestra la imposibilidad de que nuestra moneda gane valor si no es capaz de generar industria con capacidad de exportación y de innovación y que también se apodere de los mercados internacionales. Eso va a llevar a que nuestra moneda no mantenga un buen crecimiento. ¿Sí se dan cuenta? Para que nuestra moneda gane valor, tiene que tener una economía muy innovadora, que cada vez exportemos y exportemos más productos, innovemos productos en los mercados internacionales y seamos competitivos. Y que esas empresas sean sostenibles en los mercados internacionales. Y eso se logra con investigación. Y ahí tenemos el pecado. Entonces, a pesar de que no tenemos una empresa fuerte en los mercados internacionales, no tenemos pocas empresas fuertes en los mercados internacionales. Entonces, aparte de que no tenemos muchas, se logra mantener el valor de la moneda. Por lo tanto, no hay que dolarizar. La otra de la quinta razón, la función de la política fiscal que se afecta. Una de las funciones de la política fiscal que se afecta es la estabilidad en la tasa de cambio y en los precios, la estabilidad económica. Y allí es donde el Banco de la República controla al gobierno. Y están las emisiones de las operaciones de mercado abierto. En esa quinta función, si nosotros dolarizamos la economía, entonces se pierde ese control que hace el Banco de la República al gobierno nacional. Porque gracias a ese control del Banco de la República al gobierno nacional no ha crecido los precios. Entonces no hay por qué soltarle a dolarizar la economía. No hay por qué soltarle la economía al Banco Federal de Estados Unidos. No hay por qué soltársela. Porque nuestro Banco Central cumple a cabalidad, controla la inflación. Y uno de los principales mecanismos para controlar la inflación del gobierno es a través de la emisión de bonos, de TES. Si el Banco de la República no autoriza esa emisión de TES, si el Banco de la República no autoriza esa emisión de bonos, el gobierno tiene que ajustar su gasto público. Entonces, si la inflación no ha crecido, so pena de la alta corrupción que hay en Colombia, que supera los 50.000 billones de pesos al año, que es demasiado alta, exageradamente alta, ¿por qué se va a dolarizar la economía colombiana si ha logrado su función? Solamente piense, controlar, ser agente fiscal del gobierno. Y lo ha logrado con éxito. 7 personas. Entonces no hay por qué dolarizar la economía. Viene otra razón, la sexta razón. El valor social o el valor ideario de la moneda. Esa es la sexta razón. Cuando yo cojo un peso, cuando yo cojo una moneda colombiana, veo la figura de José Asunción Silva, representante nuestro, escribió Nocturnos, un gran poeta. Si cojo un billete de 50.000, veo a Gabriel García Márquez, premio Nobel, quien escribiera 100 años de soledad. El coronel no tiene quien escriba, el otoño del patriarca. Es decir, gente que representa algo, que ha escrito algo, que ha mostrado nuestra economía, nuestra cultura. Si yo
con un billete de 100.000. Yo veo a Carlos Lleras Restrepo, uno de los más grandes estadistas y economistas que ha tenido el país. Entonces, pero si yo la hizo la economía, me llega la foto de Abraham Lincoln. Dentro de la economía colombiana, dentro del ideario colombiano, no tendría sentido. Entonces uno ve que serían las caras de personas que yo no conozco, de presidentes que no son propios de mi cultura, que no me dan una identidad. Yo necesito verme, yo necesito reconocerme. Si algo tiene la moneda, es que cuando se estampa una moneda, cuando se acuña un billete, mi gran Dios, lo que hay allí representa parte de mi cultura, parte del Amazonas, de las aves más preciosas que tenemos, de las flores más hermosas que tengamos. Entonces ellos van haciendo parte de un ideario de mi país y ahí hay una identidad. Eso me hace sentir colombiano, pero lo otro no. Más allá del simple hecho de que un billete sirva para moneda como medio de intercambio, también significa identidad cultural, reconocimiento de su cultura. Y la gente ama a su país es porque se ve identificado en ella. Y la moneda es una manera de acercarnos a esa identificación. A esa identificación. Entonces eso es fundamental. Eso es fundamental, porque eso nos ayuda a amar lo que tenemos. Por eso una moneda se le llama divisa, porque representa una cultura, porque representa una historia de un país. Claro, uno cuando tiene billetes y en colección, uno va viendo cómo era el peso primero, el Lleritas, por ejemplo, que era muy chiquito. Pero ese billete de Lleritas tiene una gran historia. El cafetero de 200 pesos. Eso tiene un valor, una identidad. Por eso es una divisa. Pero si a mí me entregan un dólar, que tiene valor para mí porque es un dólar de Norteamérica. Es de Norteamérica. Habla de la historia de Norteamérica. Habla de la cultura de Norteamérica. Pero no de la mía. Entonces, no es bueno dolarizar la economía. Y la última razón. La última razón está en la reconfiguración del escenario político. Recordemos que en este momento el problema escalonado del crecimiento de la tasa de cambio en los últimos 4 años obedece principalmente a una guerra política y que se ha agudizado en el último año entre Estados Unidos y China. Y cuando el uno le pone trabas al comercio chino para el ingreso de sus productos a Norteamérica y el otro devalúa su moneda, provoca que un país que tiene un 33% más de la población de toda América, porque mientras que nosotros somos 950 millones, desde Argentina hasta Alaska, los chinos son 1.350 millones. Cuando eso ocurre, cuando ellos devalúan la moneda, China devalúa la moneda, lo primero que hacen los empresarios es asegurar su riqueza en la compra de una moneda fuerte. Entonces, o compran dólares, o compran marcos suizos, o compran yens, o compran euros. Entonces, cuando menos pensamos, ellos están comprando dólares, que es la moneda, una de las monedas de mayor negociación internacional, porque prácticamente más del 55% de todas las mercancías del mundo se negocian en dólares. Hizo que el dólar se escalonara. Entonces, 2 razones fundamentales. Primero, la guerra comercial entre China y Estados Unidos ha hecho que se dispare el precio del dólar. Lo segundo,
la enfermedad del COVID-19 atacó a todo el mundo y provocó grandes caídas de la producción, que se han traducido en quiebras de empresas, cierres de las economías. ¿Qué hacen los empresarios entonces? Si yo ya no puedo producir porque no puedo llevar gente por el COVID-19 y que me obligan a quedarme 1 o 2 meses dentro de mi casa y mi empresa funcionando y sin qué pagar, cojo el capital y lo pongo a rentar en el mercado especulativo, compro dólares y ¡frum! Se dispara el precio del dólar. 2 razones fundamentales. Y la tercera, la posibilidad de las monedas virtuales. Ahí hay otra guerra por conquistar el mercado virtual, que es uno de los mercados donde más se está moviendo dinero. Entonces, se está luchando por crear el yuan virtual, el dólar virtual, la lira virtual. Entonces, son las monedas que comienzan a buscarle nuevas alternativas para agilizar los mercados y reducir costos de transacción, para no dejar escapar el mercado mundial y lograr mejores coberturas, menores costos. Eso es lo que explica la volatilidad de la tasa de cambio. Y ese es un problema del orden internacional, tanto por el COVID-19 como por los problemas que enfrenta el mundo a raíz de la gran guerra comercial que ligan las 2 grandes economías más fuertes del mundo, China y Estados Unidos. Entonces, dolarizar la economía no es la solución. Las condiciones no están dadas. Los colombianos creemos en nuestra moneda, amamos nuestra moneda, confiamos y tenemos nuestros ahorros en nuestra moneda, circula diariamente, por lo tanto, no hay que dolarizarla, ni hay que crear otra moneda de circulación por la ley de Greenspan. Señores, dejémoslo ahí y espero que les haya servido esta corta reflexión y que nos sirva para pensar de que no es necesario dejar de ser dueños y señores del peso para ser mayordomos del dólar en Colombia. No, sigamos siendo los dueños de nuestra moneda y antes intentemos fortalecerla, mejorando nuestra capacidad competitiva y nuestra capacidad productiva, integrando la universidad e integrando todas las instituciones del orden, tanto de la hacienda pública y del departamento de la función pública, para que juntos trabajemos todos por el desarrollo y el crecimiento social, el mejoramiento y el bienestar de las comunidades. Integremos nuestras funciones públicas e integremos nuestras instituciones privadas para darle respuestas a las necesidades locales y a las necesidades internacionales de exportación y lograremos colombianos cada vez más competitivos. Mil gracias.